12 de agosto de 1985, un Boeing 747 con 524 personas a bordo acaba de despegar de Tokio. En 12 minutos, los pilotos perderán todo el control del avión. Durante los siguientes 32 minutos, intentarán lo imposible: aterrizar un avión que ya no responde. 520 personas morirán esa noche, pero lo que el gobierno japonés hizo después es lo que convierte esta tragedia en un misterio que sigue sin resolverse. El vuelo 123 de Japan Airlines era la ruta doméstica más concurrida. Tokio a Osaka era víspera del Obon, una de las festividades más importantes, cuando millones de japoneses viajan para reunirse con sus familias. El avión, un Boeing 747 SR, una versión especial de corto alcance diseñada exclusivamente para Japón, estaba prácticamente lleno: 509 pasajeros y 15 tripulantes. Pero este avión en particular tenía una historia. 7 años antes, en 1978, había sufrido un accidente, un aterrizaje brusco en Osaka que dañó la parte trasera del fuselaje, el mamparo de presión trasero. Boeing lo reparó, o al menos eso creyeron. Las 6:12 de la tarde local, el vuelo 123 despega sin problemas del aeropuerto de Haneda. El capitán Masami Takahama, un veterano con más de 12,000 horas de vuelo, está al mando. A las 6:24 de la tarde, apenas 12 minutos después del despegue, a 24,000 pies de altitud, el mamparo de presión trasero explota. La descompresión es violenta e instantánea. El aire presurizado destroza el estabilizador vertical, la cola del avión. Los cables hidráulicos que pasan por esa zona quedan destrozados. En cuestión de segundos, los pilotos pierden todo el sistema hidráulico. Sin hidráulica, un 747 no tiene control de alerones, timón ni elevadores. Imagina conducir un coche a 900 km/h, sin volante. Lo que ocurre a continuación es una de las mayores demostraciones de habilidad y valor en la historia de la aviación. El capitán Takahama y su copiloto descubren que lo único que aún funciona son los motores. Comienzan a intentar algo que ningún piloto había hecho jamás: controlar un 747 usando solo la potencia de los motores. Más potencia en un lado para girar, más potencia general para subir, menos para descender. Durante 32 minutos mantienen el avión en el aire con esta técnica desesperada. El avión oscila violentamente, subiendo y bajando miles de pies en minutos, pero los pilotos no se rinden. Y mientras los pilotos luchan por sus vidas, los pasajeros están escribiendo sus últimas palabras. Lo que escribieron se encontraría después entre los restos. Dentro del avión, el caos es absoluto. Las máscaras de oxígeno caen. El avión sube y baja violentamente. Algunos pasajeros rezan, otros abrazan a sus hijos, y varios hacen algo que nos parte el alma. Escriben notas de despedida. Yoshito Osada, un ejecutivo, escribe en el reverso de una agenda: cuiden a mis hijos. Es una pena morir así. Otro pasajero escribe: soy feliz de haber vivido mi vida. Moriko cuida a los niños. Las notas fueron encontradas entre los restos, algunas escritas con letra temblorosa, casi ilegible por la violencia de los movimientos. A las 6:56 de la tarde, después de 32 minutos luchando contra lo imposible, el avión golpea una cresta del monte Osataka, a 100 kilómetros al noroeste de Tokio. El 747 se desintegra. Al impactar contra la montaña, 520 personas pierden la vida. Es el accidente de un solo avión más mortífero de la historia. Pero en medio de la destrucción total, 4 personas sobreviven. Una mujer, una niña de 12 años y 2 mujeres más son encontradas con vida entre los restos. Las 4 estaban sentadas en la parte trasera del avión. Cuando los rescatistas llegan, una de las supervivientes dice algo que cambiará toda la investigación. Después del impacto, podía escuchar voces a gritos. Había más gente viva, y aquí es donde esta tragedia se convierte en misterio, porque lo que ocurrió después del impacto es casi más perturbador que el accidente. En sí, las fuerzas de autodefensa de Japón localizaron el lugar del impacto esa misma noche. Un helicóptero militar sobrevoló la zona y vio los restos en llamas, pero el rescate oficial no comenzó hasta la mañana siguiente, más de 14 horas después del impacto. ¿Por qué? La explicación oficial fue dificultades de acceso y oscuridad. Pero hay un dato que no cuadra. Un avión militar C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, estacionado en la base de Yokota, se ofreció a ayudar inmediatamente. Tenían helicópteros de rescate listos para despegar. A Japón
Han rechazó la ayuda. Las supervivientes declararon que durante la noche escucharon helicópteros Han sobrevolando, escucharon gritos de otros pasajeros que seguían vivos, pero nadie bajó a rescatarlos. Para cuando llegó el equipo de rescate por la mañana, los gritos habían cesado. ¿Por qué Japón rechazó la ayuda estadounidense? Hay una teoría que lleva décadas circulando en Japón y tiene que ver con lo que el ejército no quería que se encontrara entre los restos. La investigación oficial concluyó que la causa fue la reparación defectuosa del mamparo de presión hecha por Boeing en 1978. En lugar de usar una placa de refuerzo continua, el técnico usó 2 placas, con solo una fila de remaches en la unión, en lugar de las 2 requeridas. Esta reparación débil aguantó 7 años y más de 12.000 ciclos de presurización antes de fallar catastróficamente. Boeing aceptó la responsabilidad parcial. El ingeniero jefe de mantenimiento de Japan Airlines se suicidó por la vergüenza, pero las preguntas sobre el rescate nunca recibieron una respuesta satisfactoria. La teoría más persistente sugiere que el ejército japonés retrasó el rescate porque un misil de prueba, posiblemente de la Armada o de fuerzas estadounidenses, pudo haber impactado o casi impactado al avión, y necesitaban tiempo para eliminar evidencia. Esta teoría nunca ha sido probada, pero el hecho de que Japón clasificara ciertos documentos del incidente durante décadas no ayuda a desmentirla. El accidente del vuelo 123 cambió la aviación para siempre. Boeing rediseñó completamente los procedimientos de reparación del mamparo de presión. Se implementaron inspecciones mucho más rigurosas en las reparaciones estructurales de todos los aviones comerciales. Y lo más importante, se desarrollaron sistemas hidráulicos redundantes y técnicas de control solo con motores que hoy forman parte del entrenamiento de pilotos en todo el mundo. Cada año, el 12 de agosto, cientos de familiares suben al monte Osataka para recordar a las víctimas. Un sendero iluminado con linternas lleva hasta el memorial. En la cumbre es una de las ceremonias de recuerdo más sobrecogedoras del mundo. Las 4 supervivientes reconstruyeron sus vidas. Yumi Oshiai, la auxiliar de vuelo que sobrevivió, dejó de volar, pero trabajó en las oficinas de HAL hasta su jubilación. Nunca dejó de preguntarse cuántos habrían sobrevivido si el rescate hubiera llegado esa noche. 520 personas murieron no por un accidente impredecible, sino por una reparación mal hecha y un rescate que llegó demasiado tarde. El vuelo 123 de Japan Airlines nos recuerda que en la aviación cada detalle importa en cada remache, cada minuto. Pero hay algo que todavía no cuadra en esta historia. ¿Por qué se clasificaron documentos durante décadas? ¿Por qué se rechazó la ayuda estadounidense? Déjame tu teoría en los comentarios. Si te interesa saber qué otros vuelos guardan secretos oscuros, ya sabes, suscríbete. De Historias Ocultas. Cada semana destapamos una historia que no querían que conocieras.